Bueno, en el video anterior vimos que es el principio de Pascal y cómo este nos dice que la presión en un líquido que está encerrado va a ser la misma en todas partes si ejercemos fuerza. Entonces, este principio se aplica a las prensas hidráulicas, que son, por ejemplo, la base del gato hidráulico, de los frenos hidráulicos, el sistema que hace funcionar los brazos de una grúa, por ejemplo, o de una máquina de construcción. Todos estos utilizan una fuerza mínima para poder producir una fuerza mucho mayor. Las prensas hidráulicas están compuestas por dos tubos de diferente área. Entonces, estos tubos están conectados entre sí y están encerrando algún líquido. Puede ser un aceite, puede ser agua, etcétera. Entonces, al hacer fuerza sobre uno de los émbolos, se hace presión sobre el líquido, y la presión que va a haber en cualquier punto de esas tuberías conectadas va a ser exactamente la misma. Entonces, la presión aquí es igual a la presión en el tubo pequeño. Y bueno, nosotros veíamos que la fórmula de presión es fuerza sobre área. Aquí no estamos hablando de presión hidráulica, estamos hablando de cuando aplicamos una fuerza sobre un área. Entonces, si la presión del lado de la tubería que tiene un área mayor es fuerza sobre área, la presión de la otra también va a ser fuerza sobre área. Y vamos a representar la presión del émbolo mayor como P mayúscula y la del émbolo menor como P minúscula, al igual que F y A en mayúsculas y en minúsculas. Entonces, si me está diciendo que la P mayúscula o la presión del émbolo mayor es igual a la presión del émbolo menor, entonces quiere decir que si yo en vez de poner P es igual a P, pongo F sobre A es igual a F sobre A, estoy hablando de que mi presión aquí es igual a mi presión acá. Y esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar en las prensas hidráulicas. Y bueno, voy a hacer aquí un ejemplo para que veamos cómo utilizar esta fórmula. Mi problema dice: calcula la magnitud de la fuerza que se aplica en el émbolo menor. Como es del émbolo menor, la represento con F minúscula, y ese es el que voy a buscar, de una prensa hidráulica de 10 centímetros cuadrados de área. Esta área es el área donde está la fuerza que vamos a investigar. Si el émbolo mayor tiene un área de 150 centímetros cuadrados y se produce una fuerza en ese émbolo de 10.500 newtons. Entonces ya tengo mis datos. Lo que sigue sería ir a la fórmula y vamos a despejar la letra que estamos buscando. En este caso buscamos F minúscula. Entonces la A está dividiendo, pasaría multiplicando a F. Aquí pueden verlo como una regla de 3. Este se multiplica por este y se divide entre el que está abajo. Nos quedaría F es igual a F mayúscula por A minúscula entre A mayúscula. Y sustituimos. F mayúscula es 10.500 por A minúscula 10 centímetros cuadrados entre A mayúscula 150 centímetros cuadrados. Y nos da como resultado 700 newtons. Otro dice: ¿cuál será la magnitud de la fuerza que se producirá en el émbolo mayor? Entonces es F mayúscula.
de una prensa hidráulica cuyo diámetro es de 40 centímetros, porque estábamos hablando del émbolo mayor, si el émbolo menor tiene un diámetro de 12 centímetros y produce una fuerza de una magnitud de 250 newtons. Entonces vamos a la misma fórmula y nos damos cuenta de que no tenemos el dato del área, pero tenemos dos diámetros. Entonces, como los émbolos son círculos, vamos a utilizar la fórmula del área del círculo para encontrar estas áreas. El área del círculo es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Sustituyendo, tendríamos que el área mayor es igual a pi por 40 al cuadrado entre 4, y eso es igual a 1256.6 centímetros cuadrados. El área menor es pi por 12 al cuadrado entre 4 y nos da como resultado 113.1 centímetros cuadrados. Ya tengo el dato del área. Ahora sí puedo regresar a mi fórmula de la prensa hidráulica y despejar. Quiero conocer el valor de F mayúscula. Entonces me va a quedar F por A entre A. F por A mayúscula entre A minúscula. F mayúscula es igual a F por A mayúscula entre A minúscula. Y sustituimos. La fuerza del émbolo menor es 250 por el área mayor entre el área menor. Y me va a dar como resultado 2777.7 newtons. Y bueno, ya tengo la fuerza. Aquí lo único diferente fue que no teníamos el dato del área directamente. Y el último, dice: calcula el diámetro del émbolo menor de una prensa hidráulica para que con una fuerza cuya magnitud es de 400 newtons se produzca en el émbolo mayor, cuyo diámetro es 50 centímetros, una fuerza de 4500 newtons. Entonces aquí tenemos algo parecido al ejercicio anterior. Nos están dando diámetros y no áreas, y nos piden encontrar uno de los diámetros. Entonces tenemos las dos fórmulas que vamos a usar, que son las mismas de antes. Y bueno, empezamos con las áreas. Voy a calcular mis dos áreas. El área menor sería pi por el diámetro menor, que es el que desconozco, entre 4. Esta todavía no la voy a usar. El área mayor es pi por el diámetro de 50 centímetros al cuadrado entre 4, y me daría como resultado 1963.4 centímetros cuadrados. Esta sería mi área del émbolo mayor. Ya tengo los tres datos que necesito. Tengo F mayúscula y tengo A mayúscula. También tengo la fuerza menor. Entonces, si yo voy a despejar el diámetro menor, ya vimos que está relacionado con el área menor. Entonces, esta es la que voy a despejar. Voy a calcular el área y de esta fórmula voy a despejar D, que es la que me están pidiendo. Entonces, hacemos nuestro despeje primero de esta fórmula y nos queda A por F minúscula entre F mayúscula. Quedaría así y sustituimos. La fuerza menor es 400 por el área mayor, que es esta que calculamos, entre la fuerza mayor, y me da como resultado
174.5 centímetros cuadrados. Ahora yo ya conozco mi área menor, pero no me piden el área, me piden su diámetro. Entonces de esta fórmula yo voy a despejar D. Y voy a hacer aquí abajo el procedimiento para hacer ese despeje. Primero voy a despejar este 4. Bueno, voy a mover este 4 que está dividiendo y pasa multiplicando a A. Entonces me va a quedar 4A es igual a pi por diámetro al cuadrado. Ya que cambié ese, ahora voy a quitar el pi. Pi está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Entonces me queda 4A entre pi es igual al diámetro al cuadrado. Ahora, para quitar ese cuadrado, recuerden que solo hay que sacarle raíz a todo lo del otro lado. Entonces vamos a sacar raíz de 4a sobre pi y ya nos quedó nuestro despeje. Sustituyendo, d sería igual a 4 veces el área pequeña, 174.5 entre pi, y a eso le sacamos raíz cuadrada. Me da 14.9 centímetros. Este es el diámetro del émbolo menor. Aquí lo único que cambió fue que no nos pedían el área menor, nos pedían su diámetro. Entonces todavía tuvimos que despejar sobre la fórmula del área. Y bueno, espero que me hayan entendido. Si tienen dudas me avisan.